Hola comunidad SH, mi nombre es Elizabeth y les quiero contar algo que vivió mi esposo Javier y que hasta el momento ha sido lo más extraño que le ha pasado a él, así como a toda la familia. Mi familia vive cerca de la costa de Conquecura, en Chile, que es de donde te escuchamos y es también donde pasó todo esto. Mi esposo Javier casi toda la vida se ha dedicado a la pesca. Mi suegro fue quien enseñó y con el tiempo se volvió bueno en ese trabajo, tanto así que compró una barca y se puso a trabajar de lleno como pescador. En ese tiempo, por ahí del año 2006, vivíamos humildemente en una casa de madera a unos cuantos metros de la playa. Recién estábamos casados y estábamos a la espera de nuestro primer hijo. Mi esposo por ese entonces cada mañana, a eso de las 5 a.m., salía a tirar sus redes al mar y buscar algo que pudiéramos vender en el mercado, ya que de eso era de lo que vivíamos. Javier siempre salía con una linterna colgada al cuello y un termo de café bajo el brazo para aguantar el clima invernal que luego pegaba muy duro en ciertos meses. Una de esas madrugadas, una con la bruma todavía densa y el mar callado, Javier se levantó como de costumbre, me dio un beso en la frente, agarró sus cosas y se fue caminando rumbo a su bote que estaba amarrado en las orillas de la playa. Pero esa mañana no fue como otras. Mi esposo dice que cuando llegó al bote, notó que algo no estaba bien. A lo lejos, con la linterna iluminando ante la neblina, vio movimiento dentro de su embarcación. Su barco no era grande, era más bien pequeño, parecido a un bote, pero aún así tenía algunas cosas de relativo valor. Fue por ello que pensó que eran ladrones, o tal vez chiquillos traviesos del pueblo haciendo diabluras. Mi esposo al ver eso apuró el paso molesto, porque ya antes le habían querido robar sus remos, así que creyó que se estaba volviendo a repetir eso, así que quiso ahuyentar a aquellos posibles ladrones. Sin embargo, conforme más se fue acercando, dice que se encontró con algo completamente distinto. Javier cuenta que cuando estuvo más cerca alumbró con su linterna y vio que aquellos que estaban sobre su bote de pesca se trataban de dos niños como de 10 años, descalzos, empapados, con el cabello largo pegado a la cara, que parecían estar jugando dentro del bote. Mi esposo pensó que estaba viendo mal, pero en ese momento uno de ellos asomó por el borde del bote viendo directamente a mi esposo, y fue que corroboró que sí eran niños los que estaban ahí jugando. A mi esposo se le hizo un poco raro que hubiera niños tan temprano jugando por ahí, aunque no tanto, ya que así como él, muchos otros pescadores se levantaban incluso más temprano y llevaban a sus hijos a pescar, así que pensó que estos eran los hijos de algún otro pescador que debería estar por aquella zona. Sin embargo, eso no era pretexto para que ellos estuvieran en su bote. Fue por ello que desde lejos les empezó a gritar, con ese tono de enojo que a veces usaba cuando se sentía muy molesto. ¡Ey, salgan de ahí! ¿Qué están haciendo en mi bote, condenados niños? Los niños lo miraron, y sin decir palabra alguna bajaron de la embarcación para echarse a correr, pero en vez de correr hacia la playa como cualquier otro niño asustado haría, este par de niños se fueron corriendo directamente al mar. Incluso a día de hoy esto mi esposo lo cuenta con una mezcla de miedo y desconcierto. No iban corriendo como quien quiere mojarse los pies o escapar. Esos niños iban directo al mar, hacia el agua, como si quisieran salir escapando de mí por ahí. Él los vio avanzar hasta que el agua les llegó a la cintura, y fue cuando todo se volvió aún más raro. Javier levantó la linterna y fue entonces cuando lo vio. Los niños ya no eran niños. Dice que estos se estaban deshaciendo. Sus cuerpos se iban diluyendo en espuma blanca, no como alguien que se hunde, sino como algo que se desvanece. La espuma que salió cuando esos niños se aventaron al agua era como la que luego el mar arroja de vez en cuando. Era blanca y era mucha. Dice que primero fueron sus piernas, luego su torso, hasta que lo único que quedó flotando fue esa espuma blanca. Pero esta vez, esa espuma parecía viva, como si se moviera por sí sola. Mi esposo se quedó paralizado unos segundos. Le costó reaccionar pues no lograba entender cómo es que ese par de niños se había convertido simplemente en espuma. Aún con miedo en medio de la solitaria playa nocturna, quiso alejarse del mar y se fue a su bote, pero
En este lugar encontró algo que también fue muy extraño. Cuando por fin se acercó al bote, lo primero que notó fueron rasguños. Rasguños en la madera dura y gruesa. Estos tenían marcas como si alguien o algo hubiera pasado unas uñas filosas una tras otra por todo aquel lugar. Dice que estas no eran marcas grandes, pero sí profundas, como hechas por garras animales. Era como si estuvieran afilando algo o marcando al bote. Eso no lo sabe. Todo esto me lo dijo mi esposo con la voz apagada esa mañana cuando volvió. Después de todo lo ocurrido, mi esposo tuvo miedo de echarse al mar a pescar porque pensó que eso era una mala señal, una de que no debía salir porque quizás le iba a pasar algo malo adentro. Fue por eso que mejor se regresó a la casa y me contó todo. Cuando lo vi entrar a la casa, él estaba pálido, con los ojos como platos y temblando. Se sentó en una silla frente a la estufa y se quedó en silencio por horas. No hablaba, solo se tomaba el café que ya estaba frío. Cuando por fin me contó lo que vio, me quedé muda, ya que en todos mis años en la costa nunca había escuchado algo así, porque extrañamente eso no eran historias de brujas ni del diablo, eran niños, pero no eran niños normales, eran otra cosa. Con el tiempo lo que más lo perturbó no fue verlos convertidos en espuma, sino esa sensación de que el mar lo había estado observando, como si hubiera sido testigo de algo prohibido. Desde ese día Javier no volvió a salir solo al amanecer, y cada vez que limpiaba su bote, evitaba tocar esos rasguños, aunque con los años ese salitre los fue borrando. Algunos dicen que el mar guarda almas, otros que hay criaturas que imitan formas humanas para engañar a los hombres. Yo no sé qué fue lo que vio mi esposo, pero desde esa madrugada dejó una cruz colgada en su bote y una campana de hierro en la orilla del muelle, por si algún día aquella espuma decide volver en forma de niño. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Mi nombre es Lucía y esta historia me la contó mi papá cuando yo todavía era una nena, y aunque muchos no la crean, mi viejo jura que es completamente real. Mi padre por mucho tiempo fue pescador como muchos hombres del pueblo en esa época en la que vivíamos en San Antonio Oeste, un lugar chiquito pero bendecido con el mar, allá en la provincia de Río Negro en Argentina. Corría el año 1984 y aunque las cosas no eran fáciles, mi papá siempre encontraba la manera de traer algo para comer, pero esto le pasó en una tarde de abril, de eso lo recuerdo muy bien. Mi padre me dijo que regresaba de una jornada larga en el mar. Él había salido temprano como siempre, y el día no había sido muy bueno para la pesca. Apenas había llenado media canasta, pero el sol ya estaba escondiéndose, y decidió mejor volver para la casa. Mi padre navegó en su pequeña barca hasta un lugar en la costa donde la dejaba encallada para después regresar caminando por la playa. Mi padre ya venía de regreso casi entrada la noche cuando, dice que muy a lo lejos sobre la playa, vio algo que no sabía exactamente qué era. Al principio pensó que era un tronco grande o basura arrastrada por la marea, ya que eso que estaba ahí era muy voluminoso y de color oscuro, pero al acercarse se dio cuenta que no era basura, sino que era un tiburón enorme varado en arena. Dice que no era común ver tiburones cerca de la costa, y menos uno de este tamaño, pero aún así lograban haber casos de vez en cuando de que ellos se quedaban accidentalmente varados en ese lugar. Mi padre se acercó con mucho cuidado en caso que el tiburón aún estuviera vivo, pero este ya no presentaba nada de signos, ya estaba muerto, aunque eso sí, su cuerpo todavía estaba fresco, como si hubiera sido arrastrado por la marea no hace mucho. Mi viejo me contó que lo empezó a inspeccionar, siendo que lo primero que notara fue que tenía una gran herida en su vientre. Esta era una rajada abierta, profunda, que no parecía hecha por otro animal, más bien era como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo muy grande. Lo había hecho desde el pecho hasta prácticamente el estómago,
De hecho, eso era lo que muy seguramente le había provocado la muerte, pues en la arena aún había rastro de la sangre que iba expulsando. Como ver a un tiburón no era cosa de todos los días, y ya entrar la oscuridad mi viejo no quiso dejar pasar la oportunidad, así que, con mucho cuidado, se agachó para mirar por dentro de sus entrañas, esperando ver simplemente eso, entrañas, peces digeridos y tal vez, no sé, algo raro. Pero no, lo que vio fue algo que no se puede explicar, fue más raro de lo que él pensaba ver. Mi viejo dice que dentro del estómago abierto de aquel tiburón había un cuerpo. Este se trataba de un cuerpo pequeño, humanoide, con piel pálida y escamosa, por lo que logró ver gracias a su linterna de mano. Dice que el cuerpo era como el de un torso, como el de una niña o una mujer muy delgada, pero que de la cintura hacia abajo había una especie de aleta parecida a la de un pez. Aquella figura humana no tenía pies, tenía una cola de pescado. A todo esto se le sumó que tenía el cabello largo, enmarañado y lleno de arena. Mi viejo creyó que era una muñeca, quizás algo de basura que llegó al mar y que ese tiburón se lo había comido, pero cuando intentó mover el cuerpo, notó que éste estaba tibio y que despedía un olor salado, como a sangre y a mar. Fue ahí que entendió que eso no era una muñeca, que en verdad lo que estaba dentro del cuerpo del tiburón era el cuerpo de un ser humano, el cuerpo de una sirena. Asustado intentó mover al tiburón para poder sacar esa cosa de su estómago, pero el animal era demasiado pesado. A como pudo trató de empujarlo con un palo largo que encontró por ahí tirado, pero el cuerpo no giraba lo suficiente. Por más que buscó la forma de sacar el cuerpo de la sirena de dentro del tiburón, y al no poder lograrlo pensó en correr a buscar ayuda, y eso fue lo que hizo. Llegó corriendo al pueblo con la cara blanca como un papel, y le pidió a su amigo Mateo y a dos pescadores más que estaban por ahí cerca que lo acompañaran porque él había encontrado algo raro. Les dijo que tenía que mostrarles algo, algo que nadie iba a creer si no lo veían con sus propios ojos. Mi viejo les contó que era un tiburón varado en la playa y que dentro, en su estómago, había una sirena. Los hombres simplemente se rieron, pero como mi padre les juraba lo que había visto y sobre todo como no estaba tomado, aprisa regresaron pues querían ver eso. El grupo de pescadores volvieron todos corriendo con linternas y cuerdas en mano y con todo lo que faltara para poder mover aquel tiburón. Pero cuál fue la sorpresa que al llegar, el tiburón ya no estaba. Lo único que quedaba era un surco profundo en la arena, mismo que iba desde donde había estado el cuerpo hasta el agua. Este se trataba de un rastro fresco, como si algo muy grande lo hubiera arrastrado de vuelta al mar. Pero la pregunta era, ¿qué? ¿Qué pudo haber arrastrado así como si nada un tiburón para regresar al océano? Mi viejo y los otros pescadores buscaron por toda la playa, encendieron sus linternas, gritaron, revisaron cada metro de la costa, pero no había rastro de ese animal, ni del cuerpo ni de nada, solo ese surco, esa huella marcada como una cicatriz en la arena de que algo regresó al mar, al océano. Esa noche mi papá no durmió y durante muchos años se preguntaba si en verdad lo que vio esa tarde era una sirena dentro del cuerpo de ese tiburón. Decía que lo que había visto no era una muñeca ni una alucinación, era real. Esa sirena fue real. Y si el tiburón la había devorado, entonces alguien o algo había venido por ella y se lo había llevado de vuelta al mar. Yo crecí con esa historia en la cabeza. Nunca supe si fue verdad o si mi papá estaba jugando, aunque yo creo que no, porque aunque mi viejo tiene un carácter fuerte, él nunca ha sido un mentiroso. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos.
Mi abuelo Pedro fue pescador toda su vida, de esos hombres duros, callados, curtidos por el sol y por el salitre del agua del mar. Mi abuelo desde siempre vivió en Punta Breojos, un lugar apartado en Baja California Sur donde el mar manda y los hombres simplemente obedecen. Cuando yo era niña solía contarme muchas historias de sus días en alta mar. Algunas eran alegres, otras tristes, pero había una en especial, una que solamente me contó una vez, y con una mirada tan seria que supe que jamás lo estaba inventando, pues aquella vez casi le cuesta la vida. Decía que esto le pasó en el año 1973, un año difícil para todos ya que el mar no estaba sacando mucha pesca y muchos hombres salían desde las 4 o 5 de la madrugada para tratar de sacar lo poco que se pudiera vender y claro, que mi abuelito no era la excepción. Aquel día se levantó antes del amanecer, preparó su pequeño bote de madera con motor, uno que él mismo había construido y adecuado con sus propias manos, y se fue con lo básico al mar: redes, anzuelos, una hielera con agua, un poco de comida y su fe de que sería un gran día para traer el pan a la mesa. Mi abuelo dice que ese no parecía ser un día distinto, aunque sí, el mar es traicionero y uno nunca debe confiarse de cómo se ve, pues de un momento a otro puede cambiar y convertirse en toda una pesadilla. Y para prueba lo que le pasó en ese instante. Mi abuelo ya había pasado unas 2 horas mar adentro, buscando sardinas y guachinangos, cuando de pronto, como si el cielo se hubiera partido en dos, una tormenta se formó sin previo aviso. Las nubes negras cayeron como telón, el viento rugió y el mar se puso bravo. Para entonces mi abuelito intentó regresar, pero el motor era débil y el viento lo empujaba en dirección contraria. Con algo de temor que su bote fuera a volcarse por las olas grandes y altas, trató de luchar contra ellas, pero no había nada que hacer, pues al final el mar se lo tragó por completo. No lo hundió como tal, pero lo alejó tanto que cuando la tormenta pasó, ya no sabía ni siquiera dónde estaba. En cuestión de minutos la tormenta, el aire y las olas habían perdido a mi abuelito en medio del mar profundo, un lugar donde nunca había ido antes, ya que estaba muy pero muy lejos de la costa, y debido a su pequeña embarcación al estar ahí, prácticamente era una condena. Cuando la tormenta pasó por completo y el cielo se aclaró, vio a todos lados, pero lo único que observaba era el mar azul y el cielo, aunque lo peor era el silencio, ya que no se escuchaba nada, nada que no fuera el agua golpeando el barco. De ese modo dice que pasó 2 días enteros a la deriva, 2 días del sol quemando durante el día y frío penetrante en la noche. El agua se acabó pronto y la comida apenas duró. Intentó pescar, pero para mala suerte durante la tormenta, algunas de sus redes cayeron a la borda y lo poco que podía sacar del mar no era comestible o en su defecto nada, pues estaba en una zona de agua profunda sin peces en la superficie. Mi abuelo intentó hacer señales con una linterna pequeña que tenía, pero nadie respondía. Su pequeño radio no funcionaba y en general todo lo que podía estar mal lo estaba. No había barco cerca ni tierra a la vista, solamente él, su lancha y la inmensidad del océano. Al segundo día, casi sin fuerzas, mi abuelo se acostó sobre las tablas de su bote, mirándose al sol y resignado, pues todo estaba perdido. Decía que ya no pensaba en nada, solo morirse tranquilo y que su familia no le llorara mucho, pues, sin saberlo, quedaría en alta mar como muchas otras personas que habían sufrido el mismo destino antes. Pero fue entonces que todo cambió. Dice que sintió un empujón suave. El bote se movió, pero no con violencia, sino como si algo lo empujara con cuidado. Al principio creyó que era una corriente del mar que lo había atrapado. Intrigado por qué rayos pudo ser eso que lo estaba provocando, se paró rápido y al asomarse al borde del bote, vio algo que a día de hoy no tiene una explicación. Mi abuelo dice que debajo de su bote había una gran mancha negra, pero esta no era una sombra ni un tronco, era algo que se movía, que empujaba su bote hacia el frente, pero no como si lo quisiera volcar, sino más bien como si lo remolcara. Mi abuelo trató de ver qué era eso que estaba debajo de su bote porque era muy grande, pero no le encontró forma de nada, solamente era eso, una mancha negra que estaba ahí.
Lo describe como tal, que eso se trataba de una enorme mancha oscura que medía al menos 15 metros de largo, pero no tenía forma de ballena ni de tiburón, solamente era eso, una mancha viva, sin ojos, sin aletas, sin cabeza, sin cola. Solamente era oscuro, solo una masa oscura que parecía tener voluntad propia. El agua alrededor de ella se sentía fría, espesa, como si no perturbara el mar, casi como si fuera una sombra. Durante casi 2 horas esa cosa lo arrastró a una buena velocidad. Él no hacía nada más que ver, ya que al estar en medio del mar no había forma en cómo defenderse, además que en su estado débil no podía hacer nada. Así que solamente se dejó llevar, pues muerto ya estaba si se quedaba ahí en medio de la nada. Mi abuelo dice que esa cosa lo estuvo remolcando por casi 2 horas, quizás más, quizás menos. Lo hacía a una buena velocidad hasta que finalmente vio tierra a lo lejos. Aquello era Punta Abreojos, su hogar. Justo cuando la costa ya se veía, mi abuelo dice que la mancha se detuvo a unos metros de ella, y sin mucho relajo, de un golpe suave soltó el bote y lo dejó flotando. Fue como si la criatura lo hubiera soltado ahí para que fuera rescatado. Mi abuelo en ese momento se dio la vuelta para ver aquella mancha por última vez, y solo vio cómo esa gran sombra negra se fue sumergiendo hasta que ya no se vio más. Mi abuelo dice que se arrodilló y lloró como un niño, pues nunca supo qué lo salvó. Solo sabe que esa cosa, ese animal, era bueno, porque lo sacó hasta la orilla en acto de buena fe. Después de aquel suceso mi abuelo siguió pescando, pero jamás volvió a salir solo al mar. Siempre lo hacía en compañía y nunca, pero nunca, volvió a ver aquella mancha, y tampoco hablaba mucho de ello, excepto conmigo. Mi abuelo don Julio Mayorga fue marino en la Armada de Ecuador durante la década de los 70. A él siempre lo recordé como un hombre fuerte, de manos ásperas por la cuerda y la sal, con una mirada profunda que parecía ver más allá de la superficie de las cosas. Él nunca fue de hablar mucho de sus años de servicio, pero sí tenía varias historias de cosas que le tocó ver en el mar. Por una razón que desconozco, dice que en el océano siempre pasaban cosas, y esas cosas, a diferencia de las que pasaban en la tierra, no tienen explicación alguna. Esto como tal comentó que le sucedió durante una misión de patrullaje en las Islas Galápagos, en una época donde pocos se atrevían a ir tan lejos, cuando la tecnología aún no alcanzaba esos rincones como ahora. A mi abuelito en ese entonces lo enviaron a la isla Española, una de las más solitarias y menos habitadas de la época, para vigilar actividades ilegales y asegurar que no se alterara el frágil ecosistema de ese santuario. Cuenta que era una noche clara, el mar estaba en calma, demasiado calmado, como si algo contuviera la respiración del océano. El viento no soplaba con fuerza, pero traía consigo un olor extraño, no a sal, ni a peces muertos. Era diferente, raro, un aroma que no había percibido antes, algo dulce y rancio a la vez, como flores podridas quizás. Mi abuelo Julio estaba de guardia en la cubierta del buque haciendo de vigía mientras el resto de sus compañeros dormían. El motor del navío estaba apagado, así que solo se escuchaba el sonido lejano de las olas. En medio de ese silencio y con el poco ruido del mar, dice que de pronto una melodía empezó a colarse entre el murmullo del agua. Aquello no eran voces humanas ni gaviotas, era más bien como un canto dulce y triste, como un lamento. A mi abuelo eso se le hizo muy extraño, pues nunca antes había escuchado algo así. Fue por ello que prestó atención de dónde era que provenía ese ruido, y notó que este claramente parecía venir del mar. Aún más intrigado de qué podría ser lo que estaba escuchando, él caminó hacia la proa y alzó la vista, pero el haz de luz solo iluminó la bruma que comenzaba a formarse. Entonces, entre las sombras, dice que vio algo que jamás podría olvidar en toda su vida. Mi abuelo cuenta que sentado sobre una roca apenas visible,
Emergida a medio de la negrura del agua, estaba una mujer, o algo parecido a ella. Su piel brillaba con el reflejo pálido de la luna, tenía el cabello largo oscuro, y este le cubría la espalda empapada pegada como algas negras. Mi abuelo recuerda que no llevaba ropa, pero no se veía vulgar. Era como un tipo de belleza distinta, una que él describe como inquietante, no de este mundo. Mi abuelo contaba que no podía moverse, que una fuerza invisible lo mantenía quieto, hipnotizado, pues ese canto parecía colarse en su mente, como si fuera un susurro directamente a su cabeza. El canto se metía en sus oídos y aunque lo escuchaba claro, dice que no entendía una sola palabra, si es que había alguna, claro, pero el sentimiento era más que notorio, una tristeza tan profunda que le dolía el pecho. En ese momento la mujer lo miró, y eso fue lo peor, pues ésta no tenía una mirada común, no eran ojos humanos, decía que esos ojos no reflejaban al mundo, sino al mar, el mar oscuro, frío e infinito. No supo cuánto tiempo estuvo así, minutos, tal vez horas, y en algún momento la figura se deslizó hacia el agua sin mover un solo músculo visible, como si fuera parte del mar mismo, y se lanzó contra el agua oscura de ella. Dice que ésta no hizo ruido al hundirse, no dejó burbujas, ni olas, ni rastro alguno. Simplemente se fue, se desvaneció. Mi abuelo Julio cuenta que no le dijo nada a sus compañeros al amanecer, que iba a decir que había visto una mujer cantando en una roca en medio del mar. ¿Quién le hubiera creído?, decía él. Pero algo cambió desde esa noche en mi abuelo. Todos lo notaron, pues dicen mis demás familiares que él se volvió más reservado, más callado. A veces en las madrugadas se despertaba empapado en sudor y salía a ver el cielo. Decía que sentía que lo llamaban. El mar canta. Decía con la mirada perdida. Y hay que tener mucho cuidado con lo que canta, porque no todo lo que canta quiere ser escuchado. Años después, ya retirado, mi abuelo nunca volvió a acercarse a las Galápagos. Se negó a pisar esa isla de nuevo. Decía que ahí el mar no era solamente mar, era algo más viejo que el mismo hombre. Una vez, cuando yo tenía como 13 años, me acerqué a su cuarto porque lo escuché murmurar mientras dormía. Me escondí entre la puerta y lo vi. Mi abuelo Julio estaba sentado, mirando una pequeña concha marina que tenía en un estante, y a la vez decía cosas medio raras. Bueno, para estas alturas no es que mi abuelo se haya vuelto loco, solo que lo que vio lo dejó muy marcado, que no lo pudo olvidar así fácilmente. Nunca lo pudo dejar atrás. Por temor de lo que hablaba mi abuelo no me atreví a entrar y decirle algo, así que mejor me fui y dejé las cosas así. Eso sí, hasta el final de sus días, nunca dijo que aquello que vio fuera una sirena, nunca usó esa palabra, pero cuando le preguntaban qué era lo que él vio, simplemente decía esto. Lo que vi no se nombra. Solo sé que hay cosas que viven en el mar que no quieren ser recordadas, pero tampoco quieren ser olvidadas. Y cuando le preguntábamos también por qué siempre dormía con una cruz debajo de su almohada, se limitaba a responder esto otro. Por si alguna noche el mar me vuelve a cantar, quiero estar preparado para eso. Comunidad de cuentahistorias. Creo que mi abuelito sí vio una sirena, y una sirena vio a mi abuelito. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold?
cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? Then we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yeah, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So it's like, Did he even say what time to meet at? no. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Ooh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Look at the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with?
I think so. I think I'm not gonna get in this SUV I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot of them. There's a lot of GTRs.